Comenzamos a grabar la porción de la Torá o la Parashá número 16, Bishalach, después que él los había dejado ir o cuando envió. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, y amén. Amén. La sinopsis de esta paracha, el camino hacia la tierra prometida, la columna de nubes y fuego que guía al pueblo por el desierto. Paró se arrepiente de haberlos dejado ir y va a seguirlos. El cruce del mar y este se parte para que Israel lo atraviese en seco. Los egipcios se ahogan en el mar. Cántico en agradecimiento por haber cruzado el mar, las aguas amargas, el maná del cielo, doble porción de maná en honor al Shabbat. El pueblo se queja por falta de agua. Moshe golpea la roca y brota agua de la piedra. Guerra contra Amalek. Bien, voy a tratar de resumir algo rápido de estas parachas que no hemos grabado últimamente, pero informando que estas ya están grabadas. Es por tal razón, la importancia de las mismas es poder continuar reforzando otros puntos de vista. Un resumen de las tres parachas anteriores o porciones es la importancia del desarrollo de un pueblo, el pueblo de Israel, cómo fueron sometidos a la esclavitud y cómo el Creador recuerda su palabra para sacar a toda una nación de esta tierra. Ahora mismo seguimos continuando con las plagas y estas plagas que han azotado a la tierra han tenido un importante objetivo y no han sido por casualidades. Así que el pueblo de Israel se dirige al desierto bajo las instrucciones del Creador. En esta estaré hablando un poco de otras cosas, no quiero seguir repitiendo lo mismo. Vamos a tratar al final de esta paracha buscar qué otro objetivo dinámico en consenso en los que estamos aquí, poder dialogar qué es lo que se va a hacer las próximas, para no estar repitiendo como que lo mismo, y más de lo mismo, y más de lo mismo. Y recuerden, pues tenemos un canal, que ese canal se suben todas estas grabaciones, y no tener grabaciones como que repetitivas, porque la dinámica entonces no es esta. La dinámica entonces es continuar aprendiendo, enseñando, buscando otros puntos favorables, y nosotros dando esos aportes que podemos compaginar con la misma ley del Creador entre los escritos y los profetas, que eso es lo que entiendo que es lo mejor que podemos hacer. Más adelante pues estaremos discutiendo eso para una mejor organización. Estaré hablando un poco sobre las dudas que mucha gente tiene hoy en día, que es sobre el calendario hebreo. Y esta importancia es bueno pues aclararla también y tenerla en audio, aunque sí se tiene también algo grabado de las mismas. Bien, dice en el 1 y 2 del capítulo 12, el Creador le dice a Moshe y Aarón: esta luna será nueva para ustedes, será cabeza de mes para ustedes, será el principio de los meses del año. Entonces preguntamos, ¿cuándo será el primer mes? Pues en el mes de la vid, el mes de la cebada. ¿Y cuándo se declara? Pues se declara desde la observancia dentro de la tierra de Israel. Fíjense que el Creador le da aviso a Moshe y Aarón de cuándo y cómo será este evento. Pero es para que la fijen dentro de la tierra por generaciones perpetuas. Dice Vallicrá 23:5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, pesas al Creador. Vemos que la ordenanza del comienzo del mes es la misma y siempre lo será. Cuando comienza el primer mes, pues todo depende de la maduración de la cebada en Israel y no en otra tierra. Las instrucciones son dadas para el pueblo de Israel en la tierra. Recuerde bien esto siempre, es en la tierra de Israel. Y cuando terminan los meses, pues cuando comienza nuevamente el primer mes. Eso es como algo sencillo. Cuando comienza el 1, pues cuando llega hasta 9, que es 0, es un dígito que no tiene valor, pero que ayuda a complementar, así que después del 0 pues viene el 1. Yehoshua dice aquí, Yehoshua 5, y los hijos de Israel asentaron el campamento en Gilgal y celebraron el Pesaj a los 14 días del mes, por la tarde,
en los llanos de Jericó. Y al otro día del Pesaj comieron del fruto de la tierra los panes y levaduras, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Esto es Yehoshua 5, del 10 al 12. Ahora pregunto, ¿cómo sabían que era el primer mes o cabeza de mes para celebrar el Pesaj? Pues bien sencillo, con las espigas nuevas o maduras que había germinado la tierra. ¿Y qué fue lo que comieron? Pues panes sin levadura y espigas nuevas tostadas. Dice Shemos 9, del 31 al 32. El lino, pues, y la cebada fueron heridos, o destruidos, o no destruidos por completo, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron heridos porque eran tardíos. Aquí te das cuenta que la cebada estaba madura, y ese mismo mes, cabeza de mes o primer mes, fue que el Creador los sacó de la tierra de la esclavitud. O sea, con más razón y demostrado por la Escritura que el calendario que el Creador siempre fijó para nosotros, o para el pueblo de Israel, es el calendario lunisolar o agrícola que está expuesto en la Torá. Esto nunca ha cambiado y no cambiará. Ningún mortal o ser humano puede cambiar esto. Esto es perpetuo. Hay gente que se corrompe por esto, buscando y agregando, y esto es algo que es bien sencillo y fácil de entender. La gente quiere saber en qué año estamos o qué siglo estamos, pero mira, la realidad es que ni tan siquiera han aprendido a guardar bien el Shabbat y están buscando otras cosas. Y quieren saber cosas que no son importantes y que la Torá tampoco menciona, porque es que la Torá tampoco menciona nada de eso. Lo importante aquí es reservar los días consagrados, y ya eso te lo menciona Vallicra 23. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Reforzando a lo que mencionaste, es bien interesante porque los meses comienzan con la observancia. Miren, analicen bien las palabras que se utilizan. Observancia de la primera señal del ciclo lunar renovándose. O sea, uno tiene que esperar a observar esta primera señal de la luna en su ciclo de renovación, porque muchos le llaman luna nueva, pero en realidad sigue siendo la misma luna, sino que se trata de que la luna tiene un ciclo y ella se renueva, vuelve a comenzar. Ese ciclo, cuando empieza a comenzar, a la primera señal que podemos obtener visiblemente ante nuestros ojos es el conteo. Ese es otro número, otra palabra clave, el conteo de los días del mes. Y los meses, los días, el Shabbat, todos son conteos. Hay que contar. El Shabbat, primero que nada, Shabbat no significa sábado. Shabbat significa reposo, descanso. El Shabbat es un día que se separa mediante el conteo de días. Esa es otra cosa que hay que tener siempre en cuenta. Son 6 días trabajarás y el 7º día vas a descansar. Cuando las personas se basan en otras ideologías, como lo que es el Shabbat lunar, este conteo de 6 días y el 7º día descansas no concuerda. Y al no concordar ya ahí tiene un fallo, y entonces pues, ¿cómo tú vas a argumentar en algo que está fallando en lo más simple, que es el conteo de los 7 días? Y hay personas que no se ponen a analizar, ¿verdad? Estos son factores claros para tú determinar si esa postura, ese pensar va acorde con lo que nos dice las Escrituras. Y pues volviendo, ¿verdad?, con lo que hoy vamos a hablar de la parashá, que sí es una parashá que ya se discutió, pero pues, siempre es bueno volver personalmente, ¿verdad?, aunque ya estén estas parashás grabadas, si usted quiere todo el tiempo estar leyendo, porque eso es algo positivo, leer la Torah todo el tiempo, porque siempre uno saca cosas
nuevas para aplicar, ¿verdad?, a nuestra vida, y uno sigue aprendiendo, porque la Torah es una fuente de sabiduría infinita que no tiene fin. Una de las cosas, de los detalles que quisiera hacer resaltar, es que cuando el pueblo, empezando la parashá, cuando el pueblo se sale de Egipto, Moshe recoge los huesos de Joseph. Esto quiere decir que, a pesar de que los egipcios se habían olvidado de las grandes maravillas que hizo Joseph por el pueblo egipcio, el pueblo hebreo nunca olvidó a Joseph y nunca olvidó esa promesa que él hizo hacer, a jurar al pueblo, de que cuando salieran de ahí, porque Joseph sabía que iba a pasar, que eso eventualmente iba a pasar, y él dijo: cuando el Creador decida que el pueblo va a salir de aquí, yo quiero que saquen mis restos de aquí y me lleven a la tierra que el Creador nos prometió. Y es bien interesante ver que, ¿verdad?, que se cumple esa palabra de ese pedido que Joseph le hace al pueblo en aquel entonces, y ver que, a pesar de que pasaron tantas generaciones, se tenía ese recordatorio de esa promesa. Otra cosa que es bien interesante es que dice que el Creador estaba delante de ellos en una columna de nubes, y durante la noche esa columna era de fuego para que ellos pudieran ver. Y es bien interesante, porque entonces en el próximo capítulo vemos que se repite esta misma, ¿verdad?, esta misma palabra, pero dice que el malach de Elohim que iba delante del campamento. O sea que hay gente que dice, esto es algo contradictorio, pero no. El malach era el representante del mismo del Creador mismo. Entonces, pues, son dos formas de describir, ¿verdad?, esta guía. Era el Creador el que los estaba guiando, pero representado por un emisario, que era el que los estaba guiando durante todo su camino. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue el hecho de que los israelitas seguían con esta incredulidad, porque yo me pregunto, wow, con todo lo que vivieron dentro de la tierra de Egipto, de cómo el Creador los saca, llegan a este lugar y todavía siguen teniendo temor, siguen teniendo dudas. Es algo que a mí personalmente me choca, porque yo hubiera sido como Josué, como Yeshua, que Yeshua estaba convencido completamente. El Moshe le decía a él, haz esto, y él iba confiado en el Creador, de que el Creador estaba con él y que le iba a dar la victoria, y sin miedo. Y es bien interesante ver esta división del pueblo de personas cobardes, porque esa es la palabra a la que yo creo que se le puede describir bien: incrédulas y cobardes. Y estaba este otro grupo que estaba firme en lo que había observado en el Creador, y confiado en que el Creador estaba con ellos. Y esta división era la que hacía que el pueblo estuviera todo el tiempo en este encontronazo en contra del Creador, porque es bien interesante. En esta parasha se habla que el pueblo murmuraba en contra de Moshe, pero el Creador decía, no están murmurando contra Moshe, están murmurando contra mí. O sea, la murmuración era en realidad en contra del Creador. Y ellos no se daban cuenta, ellos pensaban, no, es contra Moshe, pero en realidad era en contra ¿verdad?, del mismo Creador. Y otro detalle así, de otra cosa que me llamó mucho la atención, es en el capítulo 15, que vemos el cántico de Israel cuando pasan el mar, que cruzan, ¿verdad?, que pasa el milagro, la maravilla de la división del mar, y que ellos pasan, y el Creador los libra del ataque del faraón y de los egipcios. Vemos que aquí se habla de que las mujeres, o sea, todos estaban con su panderero y salieron a danzar, a bailar y a cantar.
O sea, aquí esto era un cántico de alegría de todo el pueblo, incluía a todos, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos. Y es a veces un poco frustrante ver que dentro de algunas denominaciones que según siguen la Torá, se le prohíba a la mujer cantar o danzar. Y es triste porque aquí mismo vemos en la Torá que al Creador no le molestaba, al contrario, era una demostración de gozo por lo que el Creador hacía con el pueblo, y vemos que aquí no había una división, eran todos juntos cantando con alegría y alabando al Creador. Y yo creo que hay que ser bien, en este tipo de cosas, hay que ser bien neutral y ser justos, ¿verdad? Y no estar creando prohibiciones que la Torá no dice, añadiendo mandamientos y cosas que la Torá en ningún momento demanda del pueblo. Y nada, eso es lo que quería añadir hasta ahora. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Y sí, es bien cierto, no podemos estar agregando cosas que la Torá no menciona. O sea, o que estén en contra de la misma enseñanza de la Torá, porque uno dice, espérate, estaban danzando, estaban esto, entonces la mujer no puede bailar acá, entonces, pero que esto porque ellos danzaron de alegría y esto. Bueno, como mencioné antes, del valor numérico del cero, asimismo se debe contabilizar algo que tenga un valor, porque usted no cuenta desde el cero, usted cuenta desde el 1. Así que esta es la misma aplicación que podemos dar para la observancia. No se puede observar algo que no se puede ver, se tiene que contar algo que tenga un valor. Y asimismo para la observancia tenemos que ver para contar ese valor, al igual que el séptimo día, empezamos a contar desde el 1, desde el valor del 1, no desde el 0, para llegar al séptimo día. Así que son datos interesantes que podemos agregar aquí para esto de la observancia. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, en esta paracha me llamó mucho la atención, ya que está dentro del contexto de Shemot, que Shemot son nombres. Cómo aquí el Creador se revela por varios nombres, y esos nombres acarrean ciertas acciones en función a lo que el pueblo va a hacer o lo que el Eterno va a hacer en función al pueblo. Por ejemplo, este versículo aquí, voy un poquito más en los capítulos adelante, capítulo 15, versículo 26, dice, si obedeces a Elohim tu Señor y haces lo que es recto a sus ojos, prestando cuidadosa atención a todos sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no te golpearé con ninguna de las enfermedades que traje sobre Egipto. Y él se revela aquí, yo soy Elohim, quien te cura, que es la palabra Rafa. Y más adelante habla también de Sama, que es el varón de guerra o el que está sobre la guerra, sobre ellos. O sea, que ellos no hacen su guerra, sino que es bajo ese nombre que hacen la guerra contra Amalek. Me llama la atención también en el que habla que es el escudo, que es la palabra Nisi. O sea que aquí vemos una revelación personal con lo que ellos necesitaban en el momento con cada nombre. Y así nosotros en nuestras vidas podemos conocer lo que yo le llamo el Dios de la experiencia. No solamente el Dios de los escritos o el creador que hizo los cielos y la tierra como una tercera persona, como una historia, como algo que veneramos, sino como algo personal que transforma y vive constantemente en mi vida. Y cualquiera que sea tu circunstancia, he ahí su nombre, he ahí su presencia. Por eso yo veo que Él saca al pueblo de Egipto que estaba esclavizado para hacerlo libre, pero a través de una conciencia de quién es Él, una experiencia personal con el pueblo. Entonces vemos también cuando ellos se quejan contra Moshe, él dice, no se están quejando contra mí, sino que están quejándose contra el Creador. Otra vez la experiencia personal. Y nada, eso es lo más que me ha llamado la atención en general de la paracha, aparte de que vemos como ellos
se enfrentaron con Amalek, y hay ciertas, algo que leí sobre Amalek es que él era descendiente de Saúl, que es importante. Entonces dice, por eso es que él borra la memoria de Amalek, y ese lugar se llamó contienda, se llamó prueba. Entonces, Amalek, estoy buscando aquí, dice que esta pelea con Amalek, lo que pude encontrar, Amalek era nieto de Saúl, estaba retando una posición, o sea, en esencia lo que está pasando aquí detrás de, metafóricamente lo que está pasando con esta guerra, es que está retando una posición de Israel como pueblo escogido. Amalek fue el primogénito de Saúl y nacido de una mujer cananea. Eso el Eterno declara guerra contra Amalek. Desde entonces dice que el espíritu de Amalek se caracteriza por pelea y contienda. Entonces, por eso en el Éxodo 17 dice, él ordena que se destruya este espíritu de Amalek. En otras palabras, la pelea y la contienda. Entonces también Amalek puede ser caracterizado por los movimientos modernos como digamos el Islam, que ellos buscan cierto tipo de mesías de esa caracterización. Por eso vemos esa contienda entre el pueblo de Israel y los países árabes, porque traen esa característica desde Amalek. Y así pues me llamó la atención por qué Amalek y lo que significa y cuál es el significado, por qué dice el libro de Éxodo, por qué dice Shemot, y este nombre será borrado, y entonces dice, borrarán y destruirán el espíritu de Amalek. Pues nada, eso es lo que quería traer, que me llamó la atención. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. De hecho, más al frente vemos cómo Shaul no destruye el campamento del todo de Amalek, sino que deja vivo al rey de Amalek y coge su ganado y todo lo demás. Y que son datos interesantes y que es bueno que cada uno pues los busque. Seguimos con la ronda con Elsie. Adelante. Shalom. Pues nada, quería comentar que en esta paracha podemos ver un pueblo que reconoce todas las maravillas del Creador, que venera a Dios y confía en Él, pero también pues vemos la otra cara de la moneda. Y es que en momentos de dificultad y necesidad, se olvidan de, ¿verdad?, todo lo que el Creador ha hecho por ellos y hasta dónde los ha traído. Se toman el atrevimiento de decir que estaban mejor en Egipto, o sea, siendo esclavos, que hubiesen preferido morir allá y no acá por la sed que tenían. Entonces, yo creo que debemos de tomar, ¿verdad?, el ejemplo de lo que podemos leer en esta paracha y reflexionemos en cómo reaccionamos en momentos de necesidad o dificultad. Somos fieles y esperamos a que el Creador socorra nuestras necesidades, o le damos la espalda y hacemos murmuraciones en su contra. Bien claro, el Creador nos dice en el 25, si lo pueden leer, ¿verdad?, que si obedecemos y acatamos la voz de Él, ¿verdad?, y hacemos lo correcto, Él nos va a proteger, nos va a cuidar. Dice que no iba a enviar todo lo que envió, todos los males que envió sobre Egipto, ¿verdad?, a nosotros. Entonces tenemos que tomar ese ejemplo. La gente, cuando tiene necesidades o dificultades, ¿quiénes somos? O sea, ¿qué nos enseñan las dificultades y las necesidades de nuestra relación con el Creador? Nuestra relación con el Creador es sólida, confiamos en Él. Si Él nos trajo hasta donde nos trajo, ¿verdad?, quiere decir que Él va a seguir cumpliendo esa promesa. Como dicen ellos, nos trajo hasta aquí para morir, o sea, no hubiera dejado allá. Pero no, o sea, cuando el Creador nos saca de dificultades, de lugares de incomodidad, y nos trae, ¿verdad?, con benevolencia a donde estamos hoy día, cualquier cosa que nos suceda, ¿verdad?, también tenemos que esperar que el Creador cumpla su promesa
y nos ayude con lo que estemos, ¿verdad?, pasando en ese momento. Y pues nada, hasta ahora eso era lo que quería añadir. Gracias, Esi, por el aporte. De hecho, cada uno tiene que salir de la esclavitud. Mentalmente, muchas veces nos encerramos en esa esclavitud. Y miren cómo parte del pueblo de Egipto también soltaron armas para irse con el pueblo de Israel, porque ellos vieron lo que pasó allí, dijeron, no, estamos cansados de esto. Incluso hoy en día sabemos que estamos viendo una guerra que prácticamente se está viendo entre lo que está pasando ahora mismo en el mundo con esto de la pandemia. Y no quiero entrar mucho en detalle en eso, sino lo quiero traer porque nosotros tenemos que salir de esa mentalidad de esclavitud como nos quiere el gobierno. Así que tenemos que obedecer, escuchar, para poner en práctica por obra todo lo que el Creador ha dado a su pueblo. Y esto es parte del pueblo, porque así mismo esta gente que salió de Egipto, ellos tenían, que ellos tenían de todo. Ellos salieron para ser parte del pueblo. Entonces, para ser parte del pueblo y pertenecer a esta promesas, el Creador los llamó mi pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo del Creador es aquel que abandona este tipo de idolatría, abandona este tipo de maltrato, abandona todo este tipo de que está en contra de la Torah. Entonces, esta gente que abandonaron a su tierra para irse al pueblo de Israel, son las personas que el Creador llama mi pueblo, porque son personas que han dejado atrás todo este tipo de prácticas y enseñanzas que van en contra de las leyes del Creador. No sé si alguien de los que está escuchando vía Telegram tiene algún aporte que dar. No hay nadie por allá. Bueno, seguimos escuchando. Sabemos que hoy en día no se puede celebrar el Pesaj, ni nada relacionado a sacrificios. Los primogénitos alternos son los levitas, aunque Israel debería de ofrecer del ganado todo primogénito que abre matriz al Creador, o sea, darlo al Creador. Es importante seguir las conmemoraciones y santificar los días, aunque no se siga lo que está escrito como sacrificio y demás. Debemos, o más bien tenemos la obligación de continuar reservando estos días y hacer el reposo. Lo demás no se puede hacer. O sea, es decir, tenemos que aguantar el reposo, santificar el día, pero lo demás que está ahí dentro de lo que tenemos que hacer, esa instrucción, no se puede hacer. Bueno, la de reposar nuestros animales y nuestro ganado, eso sí. Todo lo que tenga que ver con reposo, reservar esos días, sí. Pero usted puede comerse un cordero en esta fiesta. O sea, esto es una pregunta. ¿Usted se puede comer un cordero en esta fiesta? En la fiesta, por ejemplo, de Pesaj, pues sí, puede hacerlo. Lo que no se puede hacer son los rituales de sacrificio, pero usted se puede comer una carne de cordero, hacerle al fuego si usted lo desea. Debe de realizarlo que no sean sustitutos ni de ofrenda ni de sacrificio. Se le recuerda que usted no debe realizar algún sustituto a esto, ni semejanza a lo que está aquí para hacerse pasar como tal. Esto es una transgresión. Esto se debe realizar en el lugar que el Creador escogió. Lo demás está escrito. Dice Devarim, Deuteronomio 12:11, y entonces, al lugar que el Creador vuestro Elohim escogiere para hacer habitar en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestro holocausto y vuestro sacrificio, vuestro diezmo y la ofrenda de vuestras manos, y toda elección de vuestros votos que hubiera prometido el Creador. Y os celebraréis delante de vuestro Creador, vuestro Elohim, vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que estuviera en vuestras puertas, pues por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Devarim 13. Guárdate que no ofrezca tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que el Creador escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tu holocausto, y allí harás todo lo que yo te mando. Pero ¿por qué Joshua hizo el Pesaj cuando llegó a la tierra? Cuando entró a la tierra. Miren, algo que debemos de entender es que, número uno, el Creador andaba con ellos. Eso es lo primero que debemos de entender. El Creador estaba ahí con ellos. Número dos, los sacerdotes, el tabernáculo y los levitas también andaban un ejército formado que se trasladaban a esa tierra. O sea, se estaba formando algo que iba a pasar allí. Número tres, las instrucciones que el Creador da es para cuando se establezca bien en la tierra, dando así
dando en sí un futuro. Así que es por eso que a veces vemos situaciones o eventos que no se pueden entender con claridad en ese momento, pero es por situaciones como esta. Nosotros debemos de canalizar y pasar por el filtro de la Torá, el por qué pasan ciertas cosas. Bueno, tienen una... estas cosas que están pasando por alguna razón, y esa razón debemos de poner este sentido de comprensión para poder llevarlo en sí a lo que es la Torá. Seguimos con la ronda con Elian. Adelante, Elian. Sí, gracias. Quería añadir a lo que mencionó Esi de la mente esclavizada que tenía el pueblo cuando salió de Egipto, que es bien interesante que el Creador no tomó el camino rápido a llegar a la tierra, sino que lo hizo deambular por el desierto. Y yo creo que este tiempo que el Creador se tomó en hacerlos caminar por todo el desierto es para modificarlos y hacer un tipo de cambio en esa conducta esclavizada, esa mente, ese corazón esclavizado. Vemos que ellos prácticamente pedían regresar a la esclavitud. Era un pueblo que había sido, su espíritu había sido quebrantado por los egipcios durante todos esos años que estuvieron de esclavos, y se conformaban con migajas prácticamente, con lo que vivían allí, a pensar en lo que le esperaba la recompensa tan grande que el Creador le tenía a ellos al salir de liberarlos y llegar a la tierra que el Creador le había prometido a sus antepasados. Y es bien interesante ver que este pueblo, con todo y los esfuerzos que hizo el Creador para que cambiaran esa mentalidad, de igual manera no pudieron entrar, porque sabemos que el desenlace de esta generación que salió de Egipto es que murieron en el desierto y no entraron a la tierra. Y es bien lamentable ver que todavía hoy en día hay personas que se conforman con poco, que llevan una mentalidad esclava del sistema y ¿verdad? Uno tiene que buscar la manera de obedecer al Creador. Es como lo que leyó Minerva, que en esta parasha también se vuelve a leer, que el Creador dice: si escucharan mi voz y siguieran mis mandamientos, yo les voy a dar, yo no los voy a castigar como con las plagas que hice en Egipto, y al contrario, los voy a bendecir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Creador y a cumplir con su palabra, obedecerlo, para entonces poder ver estas cosas de otra manera. Y el Creador pues nos va a bendecir en nuestro camino, ¿verdad? Que nos guíe por el camino de rectitud y verdad. Otra cosa que vemos es, ¿verdad? Dentro del desierto vemos que el Creador pone pruebas para probar la confianza que el pueblo tiene hacia Él. Y vemos que todo este tiempo estas pruebas el pueblo falla, porque vemos que cuando se habla de lo del Shabbat, que el Creador le dice a Moshe que le dé la dirección de que no tomaran pan de más, sino que tomaran lo que su alma apeteciese, lo que lo llenasen, de acuerdo, ¿verdad?, a la porción que normalmente cada persona come de un día, y lo demás que lo dejaran. ¿Y qué hicieron algunos? Algunos no confiaron, quisieron coger de más para guardar para otro día, porque no confiaron en el Creador y en la palabra que le había mandado a decir a Moshe a ellos. ¿Y qué pasó? Ellos mismos vieron delante de sus ojos que eso se dañó, no se lo pudieron comer. Entonces aquí vemos que el Creador pone pruebas al pueblo para probar la confianza que tiene el pueblo hacia Él, y también probando cuán obedientes era el pueblo con las directrices que Él mandaba a hacer. Y aquí vemos que
parte, no todo el pueblo, pero parte del pueblo era desobediente y desconfiaba del Creador. Otra cosa que quería comentar sobre lo que mencionaron de lo del Pesach es que es bien importante que el Creador dice que hay que tener un recordatorio de sus festividades, ¿verdad? De estas festividades que son el recordatorio de un suceso que pasó. Y qué mejor que recordatorio que conmemorarlas, ya que no se puede cumplir con alguna de las órdenes, ¿verdad? De las directrices que hay que hacer, pues ya que no se pueden hacer algunas cosas, pero sí se puede conmemorar, pues es nuestra obligación sacar de nuestro tiempo y separar esos días, porque eso el Creador lo va a ver como agrado y va a ver que nosotros estamos buscando la aprobación ¿verdad? De que nos vea con bien, de que nosotros nos esforzamos, a pesar de que no tenemos templo, a pesar de que estamos lejos de la tierra, nos esforzamos en recordar siempre su palabra, en recordar estos hechos que ocurrieron al pueblo y lo conmemoramos, lo separamos para dedicárselo a él, al Creador. Otra cosa que es bien interesante es que vemos que aquí en esta parasha ya se empieza a hablar nuevamente del Shabbat, de las directrices que el pueblo, el Creador le pide al pueblo que hagan. El pueblo no podía salir, el séptimo día no podían salir a recoger. O sea, eso y salir a recoger fruto es considerado un trabajo. O sea, eso es algo que está prohibido en Shabbat, y ya aquí esto es un ejemplo de una de las prohibiciones que no se deben hacer en Shabbat. Y otra cosa que me llamó la atención de esta parashá es lo de los brazos de Moshe, que vemos que aunque Moshe era un gran líder, siempre necesitaba de unas personas que estuvieran ahí ayudándolo. O sea, Moshe era un humano también, era una persona con sus defectos, sus virtudes, y vemos el apoyo que había alrededor de Moshe de ciertas personas, especialmente de su hermano, que estaban todo el tiempo allí dándole ese apoyo moral y respaldándolo. Y aquí vemos la importancia, ¿verdad?, de que si tenemos algún líder, alguna persona que sea lo que nos esté guiando para darnos algún consejo o aclararnos alguna duda sobre, ¿verdad?, las escrituras, es bueno también respaldar a estas personas. Obviamente no estoy hablando de idolatría ni de nada raro, sino que el respaldo en el sentido de si está en nuestra capacidad ayudar y respaldar a ese líder de la comunidad, pues hacerlo, ¿verdad? O a la misma comunidad en sí, respaldar a la comunidad a la que pertenezcamos, ¿verdad? Es un buen acto de ¿cómo decirlo? Es algo que nosotros como comunidad debemos hacer, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a estar unidos y a poder, ¿verdad?, crecer como comunidad y hacer que esta comunidad se mantenga, ¿verdad?, en crecimiento y estable, se mantenga firme. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, son importantes estas cosas, mantenerlas como algo presente, porque son conmemoraciones. Aquí, pues, Yolanda, pues, nos pregunta que si se puede comer un cordero sabiendo que no es el Pesaj, y no solo un recordatorio. Al comerlo en esa fecha, pues mira, sí, lo puedes comer. Lo que no puedes hacer es ese ritual del sacrificio entre los 2 tardes, inmolarlo, o sea, buscar un grupo, quemarlo al fuego, tratar de que... No, ese tipo de cosas, pues, no lo puedes hacer como imitando, es como imitando. Vemos los ejemplos de lo que son los aceites del templo, tampoco se pueden imitar.
ni buscar una copia o hacer algo. Esto es algo que el pueblo le tiene que buscar estos artículos o estos materiales para que el sacerdote lo haga. Y esto no lo puede hacer más nadie. Esto tiene que ser como el creador dio la instrucción. Asimismo, nosotros tenemos que reservarle estas instrucciones. Y sí, por ejemplo, sabemos que el séptimo mes, el primer mes está a punto a llegar, y usted conoce a alguien que tiene a lo mejor un ganadero o algo que se dedica a criar también estos animales de granja, pues usted le puede decir, mira, ¿cuánto me sale un cordero o algo? Me interesaría saber, quiero que lo degolle de esta manera, que no sufra, bla, 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 bla. Y usted, ¿verdad? Estando en el exilio, estando en la diáspora, usted puede conmemorar esa fiesta y comerse un cordero. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero si no puede hacerle tampoco. No, o sea, no es una obligación hacerlo. Esa es la dinámica. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, sigo con el mismo tema que había retomado de la Parashá en el 14, hablando de cómo el mismo Elohim, el mismo Creador, estaba frente a la batalla a través de por la noche, por la luz y la columna de fuego, columna de fuego en la noche y la luz durante el día. Aquí en el 14:13 dice, no tengan miedo, les replicó Moshe al pueblo, manténganse firmes y verán lo que Elohim hará para rescatarlos hoy. Pueden estar viendo los egipcios hoy, pero no los volverán a ver jamás. Dice que Elohim peleará por ustedes, pero deben guardar silencio. Entonces, aquí pongo una pausa porque vemos un pueblo que sale de una esclavitud, pasan en seco por el Mar Rojo, de repente ven el pueblo egipcio otra vez a caballo con los ejércitos, entran en miedo. Nosotros como naturalmente vemos algo así, entramos en pánico, dicen que te sube la epinefrina, la adrenalina, entras en ese pánico natural. Pero dice también que, bueno, no lo dice directo, pero podemos inferir a través de lo que está escrito aquí, que Elohim está presente todo el tiempo. Él nunca se alejó de ellos, sino que ellos percibieron por el mismo miedo de que estaban solos. Entonces tuvo que venir Moshe a decirle, él peleará por ustedes, pero deben guardar silencio. ¿Cuál es lo que pasa aquí? Cuando ellos comienzan en ese pánico, en ese miedo, comienzan a quejarse, comienzan a hablar de lo que tenían en Egipto. Entonces están pintando una realidad que dejaron atrás como esclavos, la están trayendo de nuevo. Entonces muchas veces nosotros mismos con el pensamiento estamos en esa lucha psicológica, entonces estamos otra vez en la esclavitud. Entonces hay que salir otra vez de esa mentalidad, entendiendo que Él está en medio de nosotros, viendo alrededor las circunstancias, sean egipcios, sean enfermedades, todo eso, reconociendo que Él está en medio de eso. Y una vez se reconozca que hay miedo, que hay pánico, dice, hay que hacer silencio, dice Moshe, hay que hacer silencio. ¿Por qué? Porque Él peleará por ustedes. Entonces, hoy en día nosotros vemos pandemias, vemos enfermedades, vemos cosas que están ocurriendo alrededor del mundo, estamos viendo las noticias, bombardeados constantemente de noticias de miedo, de lo que está pasando en las naciones, y comenzamos a tener miedo, especular, y va a pasar esto. Claro, hay que ver el panorama, hay que tener estrategia, pero dentro de todo reconociendo que hay que darle lugar al Eterno, hay que darle lugar al Creador para que Él rodee nuestra mente y no salgamos de esa paz, no salgamos otra vez para la mente de esclavitud. Entonces, habiendo dicho esto también, cuando ellos le piden agua, dice, ¿por qué riñen conmigo? Preguntó Moshe. Ellos tenían sed. Estoy en el 17. Están tratando de poner a prueba al Creador. Entonces el 7 llamó al lugar prueba y discusión, porque el pueblo había discutido y había puesto a prueba al Eterno. Otra vez prueba y discusión. Está, y dicen, ¿está o no está Elohim con nosotros? O sea, todavía tenían la mente de esclavos. O sea, es un proceso salir de la esclavitud. Por eso ellos se tardaron todos esos años durante el desierto.
Entonces, aquí luego ocurre lo de Amalek, y me llama la atención en el 17:10, que se habla de Yehoshua, hizo como Moshe le había dicho. Entonces, librando batalla contra Amalek, Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Me llama la atención Hur, y estaba leyendo sobre él. Dice que Hur fue un líder importante con Aarón, de la tribu de Yehudá. Dice que su genealogía era Yehudá, Pérez y Hezrón y Caleb. También, según algunas tradiciones, dicen que posiblemente que era esposo de Miriam, y por consiguiente Hur era Caleb, era Miriam, o sea, que era esposa de Caleb, que era Miriam, y por consiguiente Hur era el hijo de Miriam. Entonces otros dicen que Hur era el esposo de Miriam. O sea, hay dos interpretaciones. Pero dice también, según el Talmud, que Hur se le mató cuando intentó prevenir la adoración del becerro de oro. O sea que es mencionado, y también hay varias interpretaciones de quién era Hur. Aparentemente lo que yo leí que era sí el esposo de Miriam, pero que luego no aparece en los próximos capítulos. Entonces en el 15 dice, Moshe construyó un altar y lo llamó Elohim es mi estandarte. Otra vez el nombre Nisi. Dice, la mano está sobre el trono de Elohim. Él estará en guerra con Amalek por todas las generaciones. O sea que esto ha continuado, pero otra vez, él está en medio del pueblo, y entonces una vez nosotros declaramos que él es nuestro estandarte, eso debe ser el silencio, eso debe ser lo que nos rodea, eso debe ser nuestra punta de guianza para que seamos dirigidos no por el miedo ni por el pánico, sino por realmente la presencia de quien verdaderamente es el Dios de Israel. Pues nada, esto es lo que quería participar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. De hecho, son muchas cosas importantes que están en la mesa y podemos sacar para poder hacer un análisis de comprensión, porque de eso se trata esto, hacer un análisis de comprensión y poder mirar la escritura desde una perspectiva que debemos de seguir como norma. Así que muchas veces esta parte de la historia del pueblo de Israel nos ayuda a nosotros a tener este tipo de comprensión. Seguimos con la ronda con Eti. Adelante, Eti. Shalom, bueno, pues nada, quería hacer una reseña sobre las pequeñas enseñanzas que hay aquí en esta parasha del Shabbat, ¿verdad? Y podemos ver en el 23 que dice, les dijo entonces Moshe a ellos, a esto se refirió Dios cuando dijo Shabbat, día de descanso sagrado para Dios, es mañana. Lo que quieran ustedes hornear, hornéenlo hoy, y lo que quieran cocer, cocínenlo hoy. Y lo que quede, pueden dejarlo conservar para comerlo mañana. Entonces, eso está muy claro, ¿verdad? Vemos que todo lo que nos causa trabajo, ¿verdad?, en nuestra vida, no debemos llevarlo a cabo en Shabbat, ¿verdad? No traigamos lo cotidiano y lo que nos cansa el día de Shabbat. Recordemos que mientras el mundo sigue corriendo y no tiene descanso, nosotros nos detenemos a descansar y a deleitarnos con el Creador en Shabbat. Entonces muchas personas preguntan, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué esto? ¿Qué? O sea, la Torah es clara y es simple. Tenemos que descansar, tenemos que santificar. Y también dicen, pero ¿cómo es eso de santificar? Y yo, bueno, tenemos que simplemente dedicarle este día al Creador, o sea, y literalmente descansar, o sea, y disfrutar, porque también la gente se cree que el Shabbat es un yugo y nada que ver con eso, ¿verdad? Es algo simple, es detenernos de realizar cosas, es pararnos de pensar, de ejercer y todas esas cosas que la gente hoy mismo están llevando a cabo. La gente no tiene descanso, o sea, son esclavas literalmente. Nosotros tenemos la bendición del Creador de que podemos estar en este momento, que nos podemos deleitar, que podemos descansar y que podemos regocijarnos, ¿verdad?, de que lo tenemos. O sea, es una alegría, el Shabbat es una alegría, no es un yugo. Y pues nada, con eso cierro y eso era todo lo que quería comentar. Gracias, Esi, por el aporte. De hecho,
Asimismo es el Shabbat, es un reposo, es una desconexión de los demás días, es una separación, un día que se separa de los demás días para poder descansar, reflexionar, meditar, borrar, volver otra vez, como mencioné en un principio. Recordemos de los valores, el 1 al 7. El Shabbat es eso, dejar de hacer. Como el Creador nos relata en la creación, Él dejó de hacer, Él cesó. Así nosotros debemos de cesar, dejar de hacer, reposar, descansar. Muchas veces estamos todo el tiempo trabajando, maquinando qué vamos a hacer luego de y ese tipo de cosas, y nos mantiene con el cerebro todo el tiempo trabajando y trabajando y trabajando, y cuando venimos a ver realmente no descansamos, y el Shabbat debemos de consagrarlo para eso mismo, para desconectar. De los que están por Telegram, tenemos ahí por lo menos a varias personas que nos están escuchando. ¿Alguien quiere dar algún aporte de los que están conectados? Con permiso, Dani, Yolanda dijo que sí. Parece que ella quiere hacer un aporte. Verifica. Ok, sí. Adelante, Yolanda. Bueno, yo pudiera decir que en esta parashá vemos como ya ellos van a adentrarse en la parte del desierto y todo el recorrido que van a hacer por el desierto. Y si fuéramos a resumir todo lo que vendría a partir de ahí, uno de los versículos que mejor nos los muestra se encuentra en el libro de Devarim o Deuteronomio en el capítulo 8, que me parece que resume muy bien todo el recorrido del desierto, ya comenzando a partir de Mara y toda esta situación. Y vemos, por ejemplo, que dice en Devarim 8, en el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo les ordeno hoy, para que viváis y los cumpláis. Y entonces nos dice en el 2 que te acordarás por todos los caminos por donde te he traído. Y aquí viene una de las mejores palabras que él refleja y dice: te he traído por este desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y realmente es así, porque cuando el ser humano se encuentra en periodos en el cual siente, o pudiéramos decir, para probarte realmente, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando tiene preocupaciones, realmente sale lo que hay en el corazón del ser humano. Y es entonces donde dice, para saber qué había en tu corazón, para que te dieras cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Adonai. Y es que realmente ellos no solo se mantenían vivos por comer el maná, o finalmente por las codornices o por todo, sino por la voluntad del Eterno y porque Él los mantenía vivos. Porque finalmente, ¿cómo puede sobrevivir un pueblo atravesando un desierto y finalmente pasarse 40 años dando vueltas por un desierto como este? Y el desierto nos enseña algo muy importante para todos nosotros, porque pudiéramos comparar lo que, si comparamos un poco con nuestra vida, vemos que estamos pasando un desierto por este mundo. Y es que realmente, ¿de qué vale que comamos la comida si finalmente vamos a morir? Si no nos damos cuenta que en nuestra obediencia está la vida. Como dice el versículo 16, te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, para afligirte, para probarte, para la postre, hacerte bien. Es decir, para al final, hacerte bien. Porque ¿de qué vale salir de Egipto, pasar por el desierto y finalmente no llegamos a la tierra prometida? Si finalmente no tenemos el bien final que Dios tiene para todos nosotros. Y es por eso que el desierto nos enseña que no debemos conformarnos con salir de Egipto, sino que debemos obedecer, porque el Señor nos estará probando y nos enseñará el camino para llegar finalmente a Él. Hasta aquí mi aporte. Gracias, Yolanda, por el aporte. De hecho, así mismo es, nosotros tenemos que salir del desierto, no nos podemos conformar con estar en el desierto y que el Creador nos siga probando, sino llegar a esa tierra, llegar a eso que Él nos prometió, porque ahí es donde está, ahí es donde va a estar prácticamente nuestro gozo, nuestra alegría, porque toda la instrucción que se da es para la tierra. Incluso todas las festividades del séptimo mes, de las cabañas, todo eso es para hacerlo en la tierra, excepto lo que es el Shabbat. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final?
Sí, yo quería añadir sobre lo que mencioné de los líderes, que es bien interesante que aquí vemos que Moshe, con el acto de alzar sus brazos y ¿verdad? Eso le daba moral al ejército, y vemos esto también en los relatos de rey David. Vemos que David era un hombre de guerra y a pesar de que era un rey, él salía a luchar con su ejército, ¿verdad? Y él se presentaba en la lucha para levantarle la moral al ejército y que para que se mantuvieran firmes y valientes durante, ¿verdad?, la pelea. Y es bien interesante ver que este líder o el rey o estas personas que el creador ponía como personas que dirigieran, ¿verdad?, al pueblo, necesitaban de personas sabias que siguieran Torah, que lo aconsejaran, que lo apoyaran, que le dieran ese respaldo, porque lo necesitaba ese consejo, necesitaba ese respaldo, necesitaba esa palabra de aliento, porque él estando bien, ese rey, o por ejemplo Moshe, que era un líder, el estar bien él era lo que iba a ayudar a que el pueblo también se levantara y lo siguiera. Pero si el líder o el rey se desmoralizaba, pues el pueblo también iba a caer junto con, ¿verdad?, con el miedo de que el líder o el que lo estaba gobernando estaba también fallando. Y lo vemos eventualmente también con otros reyes que hubo en Israel, que eran reyes que abandonaban seguir la Torá, se iban a adorar dioses ajenos que el creador que ellos no conocían, que no eran el creador. ¿Y qué pasaba? El rey se desviaba y el pueblo también terminaba siendo castigado y desviado por ese líder. Y entonces, pues, a eso es lo que quería ir ahorita cuando hablé del apoyo, la importancia de siempre ofrecer la ayuda en lo que sea posible a nuestros líderes, a las personas que, ¿verdad?, que están ahí para ayudar a un grupo, pues siempre mantener esa disposición de querer ayudarlo y ofrecer nuestra, ¿verdad?, nuestra ayuda. Y en adición, pues quería respaldar lo que acaba de decir Yolanda, que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionó. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. ¿Alguien más? ¿Algún aporte final que quiera dar? Bueno, voy a dar un aporte final. Tenemos que tener paciencia en los asuntos del Creador. Número 2, debemos de mantener la calma. Eso lo leímos hoy. Miremos el caso de Eliyahu en la cueva. Cuando él ve temblores, fuego, ve tanto ruido, pero a lo último escucha una voz delicada que le dijo: ¿qué tienes, Eliyahu? O sea, como que debemos de ser pacientes, y cuando tengamos temor, debemos de esperar ese consuelo que va a venir por parte del Creador para nosotros sentirnos bien y tranquilizarnos. Número 3, debemos de poner toda nuestra confianza en el Creador. Y por último, tenemos que ser obedientes a las leyes del Creador, debemos de conocerle, o sea, buscar conocerle y poner nuestra esperanza en su justicia. Bueno, si no hay más nada que decir, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a Chau a todos. Chau a todos.